Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero estén muy bien. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial, entrando a nuestro nuevo tema que son las derivadas de funciones trigonométricas. Que es lo que me refiero, que vamos a hablar de derivadas del seno, del coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En este primer video vamos a hablar nada más de lo que es seno, coseno y tangente. Y en la segunda parte vamos a hablar de la cotangente, secante y cosecante, que son derivadas en cierta forma de las derivadas que vamos a empezar a ver. Si nos ponemos a pensar, normalmente nosotros tendríamos que empezar a hablar de funciones simples, hablar de funciones como seno de x, coseno de x y tangente de x. Pero no lo vamos a hacer empezando desde ahorita como una función a la que le vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me refiero con esto? Pues que en donde tengo el ángulo, en vez de poner la f de x tal cual es, o sea, x, vamos a poner u. Y esa u nos va a permitir que sea cualquier tipo de función. O sea, me estoy refiriendo a que yo tendría el seno de u, el coseno de u, o sea, mi función de x sería esto. Mi tangente de u, donde u, en todos los casos, es una función que depende de x, digamos, x cuadrada más x. ¿Por qué le quiero empezar a ver esto así con ustedes? Para poder trabajarlas de una forma general. Que me refiero que ya podamos derivar esta función respecto a cualquier tipo de función que yo tenga dentro de ella. De esta manera, nosotros podemos aplicarle todas las reglas que conocemos hasta el momento de las derivadas. Estoy hablando la derivada de una suma de funciones, que sabemos que esto es igual a la derivada de una función más la derivada de la segunda función. Estoy poniendo un ejemplo. La de la multiplicación de funciones, que es la derivada de la primera por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera función. O la derivada de funciones. Ya sabemos que es la segunda función por la derivada de la primera más la primera función por la derivada de la segunda entre la segunda función al cuadrado. De esta manera pues ya no nos tendríamos que complicar mucho. Para demostrar esto tendríamos que usar el límite de f de x cuando delta x tiende a 0. Y tendríamos que estar utilizando ciertas funciones, o más bien dicho, ciertas identidades trigonométricas para irlos comprobando. En mi caso me interesa un poco más que aprendan a manejar totalmente bien la derivada y demostremos de dónde viene una junto con la otra. Voy a ponerles en general las funciones y la vamos a ir derivando cada uno. Primero, pues vamos a hablar del seno. El seno de x o, en mi caso, el seno de u. Cuando hablamos del seno, yo tengo mi f de x igual al seno de x cuadrada más 3, digámoslo así, o una f de x igual al seno solamente de x cuadrada, o que también podemos tener una f de x igual al seno solamente de x. Nosotros les digo, para poder trabajarlo, vamos a empezar con esta que voy a subrayar. Yo tengo que saber que el seno
la derivada del seno de f de x, o sea, mi f' de x, es igual al coseno de x. Vamos a ver ahorita, les decía yo hace un momento, yo para hacer esta derivada, yo tengo que hacerlos con u. Por ejemplo, seno de x, la derivada del seno es coseno. O sea, si mi función de x es igual al seno, mi derivada es coseno. Aquí vamos a cambiar esto por x y esto por x. Bueno, yo les digo, para mí en una forma general, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer la derivada respecto de x de f de x, que esto es igual a mi derivada respecto de u de f por la derivada de u respecto de x. Entonces, esto va a ser igual que yo tenga la derivada respecto de u de seno de u por la derivada de x de x. Cuando yo saco esto, yo ya sé que la derivada del seno es el coseno de u por 1. Regresando u como x, esto me va a quedar como el coseno de x. Y es todo. No se ocupa más, es sencillo. Por eso sabemos, si ustedes revisan material, van a encontrar la demostración de los límites, donde se usan las identidades trigonométricas, que esta es tal cual. Pero ¿qué pasa con esta? Para esta, yo sé que su derivada es dos x coseno de x. Lo voy a volver a escribir, denme un momento. Que es la misma que de x ¿qué? Cuadrada. Que va a ser la misma que la derivada que tengo aquí arriba. Que esa es f' de x es igual a 2x coseno de x cuadrada más 3. Les voy a dar la oportunidad que copien. Ahorita voy a borrar estas y vamos a demostrar las de arriba. Ok, vamos a borrar lo que ya no ocupamos y vamos a hacer la demostración por qué nos dan esos. Decimos entonces que yo voy a decir como u igual a x cuadrada. Escribo mi derivada de f de x respecto de x. Esto es igual a mi derivada de f respecto de u por la derivada de x, la derivada de u respecto de x. Esto me va a dar, si yo digo que entonces u es igual a x cuadrada, la derivada del seno de u respecto de u por derivada de x cuadrada respecto de x.
pues ya sabemos que esta es coseno de u por 2x. Multiplicamos y convertimos u. Y es como obtenemos la derivada de la función. Les doy oportunidad de que lo copien. Ok. Vamos a comprobar esta otra de arriba. Donde vamos a decir ahora que u es igual a x cuadrada más 3. Entonces, yo voy a hacer la derivada de mi función de x respecto de x, que esto es igual a mi derivada de mi función respecto de u por u respecto de x. Entonces lo escribo como la derivada de seno de u entre de u por mi derivada de x cuadrada más 3 respecto de x. Ya sabemos, esto es coseno de u por 2x. Lo volvemos a convertir u. Nos queda 2x coseno de x cuadrada más 3, que es la derivada que teníamos en la parte superior. Me van a decir, maestro, ¿por qué no derivé directamente esto y lo puse como tal? Bueno, el problema es que originalmente, como es una función matemática trigonométrica, nosotros no podemos afectar el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es esta parte. Todo lo que esté trabajando el seno no se lo puedo afectar, porque entonces estoy cambiando el resultado real del seno. Esto, yo estoy hablando de un punto en específico en la gráfica. Primero, bueno, copien esto, ahorita vamos a aclarar ese punto. Voy a borrarlo y me quedo con la función nada más. Le digo, esto, si yo tengo la gráfica del seno, yo sé que va así, más o menos. Esta parte de la función me da un punto, yo no sé cuál sea, dentro de la gráfica, dentro del seno de x cuadrada más 3. Ahorita estoy poniendo la gráfica normal. Sabemos que esta no es la gráfica de esta función en específico, ya que esta x cuadrada más 3, para empezar, está movida hacia la izquierda, hacia lados negativos 3 lugares, y la función está un poco más comprimida. Bueno, me está dando un punto. ¿Qué pasaría si yo derivo nada más esto? Y cuando yo hago su derivada, que es la que sacamos, que es 2x coseno de x cuadrada más 3, si se fijan, tengo el mismo punto. O sea, estos tienen que coincidir. ¿Para qué? Para que cuando yo esté hablando de la derivada, yo esté hablando de este punto en específico. Si yo hubiera hecho, como me diría la lógica básica,
que hubiera tenido f' de x como el seno de 2x, este punto ya cambia. Ya estoy variando totalmente el punto donde estoy trabajando. Es otro punto. Por eso yo no puedo afectar esto. Por esa razón, nosotros, en vez de tener x, normalmente ponemos u, y el resultado de la derivada de esa función por u por la derivada de u. ¿Para qué lo convierto en u? Uno, aplicar la regla de la cadena, y otro es para seguir manteniendo el punto tal cual. O sea, yo no afectaría ese punto para seguir manteniéndolo y evitarnos algún problema. Entonces, esa es la razón por la cual yo convierto cualquier función que yo ponga ahí adentro como una u. Y esa función la puedo convertir y trabajar como si fuera una x normal y me da la derivada manteniendo el mismo punto. Ya no tengo que variar el punto en el que estoy trabajando, y estoy hablando que mi tangente que estoy calculando pasa exclusivamente por este punto. En cambio, esta pasaría por otro punto y no sería el resultado correcto. Esa es la razón por la cual hacemos este cambio. Y algo más, yo puedo tener cualquier tipo de función aquí adentro. Vamos a hacer una más para que vean a lo que me refiero. Voy a decir que mi función de x es igual al seno, y la voy a complicar. X cuadrada seno de x entre x más 1. Ahí está. Voy a complicarla un poco, no la voy a complicar mucho. Entonces tengo este tipo de función trigonométrica. Aquí yo tengo que aplicar dos reglas en específico. Una, la multiplicación, y dos, la división. Primero, voy a definir u. U va a ser x entre x más 1. Y voy a recibir esta función como f de x igual a x cuadrada seno de u. Ya sabemos que u vale x más 1. Primera parte, yo aplico la regla de la multiplicación. ¿Qué me dice? Que si yo saco la derivada, va a ser la segunda por la derivada de la primera. Más la primera por la derivada de la segunda. Ok, vamos a derivar u. Porque esto me queda por la derivada de u respecto de x todavía, según mi función original. Yo voy a saber entonces primero vamos a derivar u, que voy a tener la derivada de x más 1 por la derivada de x respecto de x, menos x por la derivada de x más 1 respecto de x entre x más 1 al cuadrado.
Esto es x más 1 menos x, me va a quedar 1. Este es 1. Esto va a ser 1. X menos x, 0. Más 1, 1. Entre x más 1 al cuadrado. Entonces, ya sabemos cuánto vale la derivada. Les doy oportunidad que copien hasta aquí, para ahorita yo borrar y escribir los siguientes pasos. Ok, volvemos y esto se va. Vamos a escribir todo. Les dije que era la derivada, va a ser por la derivada de esto, que son 2x, por el seno de esto. Luego, más, teníamos que era x cuadrada por la derivada, que era coseno de u, todavía esto por 1 entre x más 1 al cuadrado. Entonces yo puedo decir que todo esto está entre, ¿cuánto es x más 1 al cuadrado? X cuadrada más 2x más 1. Entonces se va. Así que la derivada de esta función va a ser lo siguiente. Le voy a dar oportunidad de que lo copien hasta ese punto. Voy a borrar esto que ya no me sirve. F' de x es igual a 2x seno de x entre x más 1 más x cuadrada más 2x más 1. Tenemos x cuadrada por coseno de x entre x más 1. Y se acaba. No puedo hacer eliminación de la x cuadrada esta con esta, porque estas se están sumando con todas las funciones. Por eso no la puedo eliminar, pero desarrollado lo que habíamos tenido ahí, me da ese resultado. Entonces, si se fijaron, podemos trabajar cosas como esto. Complicar un poco la función. Y esto me va a permitir entonces que yo pueda aplicar varias reglas de derivación a la vez. Puedo poner quizás una multiplicación de funciones aquí adentro y de todo que esté dividido entre algo, o que esto esté dividiendo a otra función, lo cual me permitiría que trabaje todas las reglas de derivadas que yo tengo, incluso por una constante. Una cosa que bueno que me acuerdo de eso es que la derivada del seno de una constante siempre va a ser 0. Mantengan eso siempre. La derivada de c siempre va a ser 0, donde c es igual a una constante. O sea, si yo estoy derivando una constante cualesquiera,
va a ser 0. ¿Qué estoy diciendo? La derivada del seno de 2. La derivada del seno de 3. La derivada del seno de 4. La derivada del seno de 1. ¿Por qué razón? Porque cuando lo multiplicas, esto lo cambias a u. Vamos a hacerlo para comprobarlo. La derivada del seno de u respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto va a ser igual a que si u es igual a mi c, a mi constante, pues va a ser igual a que yo tenga coseno de u por la derivada de c respecto de x. Ya vimos anteriormente que toda derivada de una constante es igual a 0. Entonces me queda 0 que me multiplica a mi coseno de u igual a 0. ¿Por qué? Ya lo mencionamos gráficamente. La derivada de una constante, pues una constante no tiene pendiente. En una función gráfica es una línea recta que va, nunca varía, por eso es constante. Y al no tener pendiente, pues no tiene derivada. Por eso es la derivada de cualquier constante es 0. Así que la derivada de cualquier seno o función trigonométrica, de aquí en adelante vamos a mencionarlo así, la derivada de cualquier función trigonométrica que tengamos, que se trabaje sobre una constante, va a ser 0. Yo le doy oportunidad que copien esto y vamos a continuar avanzando. Bueno, voy a borrarlo. El siguiente punto pues, es hablar del coseno. Si ahora yo tengo mi función que va a ser coseno de u, donde usamos que es cualquier constante, su derivada va a ser menos el seno de u por du. Recuerden este signo menos. El coseno, su derivada siempre es menos el seno de la función por la derivada de la función, tal cual. Vamos a calcular la siguiente derivada para comprobarlo. Yo tengo, y la voy a mezclar con esta, f de x igual a 3x cuadrada por el seno de x más x cúbica por el coseno de x. Entonces, ya conociendo esto, pues yo voy a sacarle sus derivadas. Ya conocíamos que la derivada del seno es coseno. Como es una x normal, la derivada de u es 1, se queda como tal. Así que esta es una derivada más sencilla. En los ejemplos con coseno, cuando tenemos funciones, es lo mismo que lo que hicimos con seno. Solo hay que recordar la derivada. Entonces, f' de x, o mi derivada de la función, es igual a la primera, más bien, la derivada de la primera por mi segunda función. Aquí les doy una recomendación. Toda constante que tengan, para que no batallen, póngala desde el principio.
O sea, 3 seno de x por la derivada de x cuadrada por x. No va a tener ningún problema. Más, ahora sí, mi primera por mi derivada de la segunda. Esto se lo digo así. Paréntesis, seno de 3 que multiplica el seno de x cuadrada respecto a x por x cuadrada derivada respecto de x del seno de x. Entonces, se dejan de batallar con el 3. Es un factor común, lo pueden sacar. Digamos que factorizaron esta parte nada más, el 3. O sea, lo que le estoy diciendo es esta regla. Si ustedes tienen una c que multiplica a una función a la n respecto de x, esto va a ser a c por dx a la n respecto de x. O sea, mi constante yo la puedo sacar. Todo esto es una sola función, es la constante, la saco. Más, volvemos a aplicar las reglas aquí. ¿Qué me dice esto? Voy a tener el segundo por la derivada del primero. Es el coseno de x por la derivada de x cúbica respecto de x. Más, esto lo voy a hacer en un paréntesis nada más, para no confundir con lo de arriba. El primero por el segundo, x cúbica por la derivada respecto de x de coseno de x. Doy oportunidad de que copien. Este es 2x. Tengo entonces, voy a poner desde acá, 3 que multiplica a 2x seno de x más x cuadrada coseno de x más 3x cuadrada coseno de x. Ok. Más, menos, porque este es menos seno, x cúbica seno de x. Y cierro este segundo paréntesis. Les doy oportunidad de que lo copien. Voy a borrarlo de arriba y voy a reacomodar todo. O lo voy a escribir de una forma más limpia, digámoslo así. Ok, voy a borrar esto. Entonces yo digo que mi derivada respecto de x, esto es igual a 3 que multiplica a 2x seno de x más x cuadrada coseno de x, cierro el paréntesis, más 3x cuadrada coseno de x menos x cúbica seno de x. Este 3 lo voy a multiplicar por todo lo que tengo aquí. Esto va a ser igual a 6x seno de x más 3x cuadrada coseno de x menos, o más bien dicho, 3x cuadrada coseno de x menos x cúbica seno de x.
Vamos a ver factores comunes. Estas dos son iguales, se van a sumar. Así que yo voy a tener esto como 6x cuadrada coseno de x. Seno es factor común de estas, más el seno de x que multiplica a 6x menos x cúbica. Y este es el resultado de mi derivada de esta función. Les doy la oportunidad que lo copien. Ok. La siguiente es la derivada de la tangente. Entonces, si yo tengo mi tangente su derivada va a ser la secante cuadrada de u de u. Ya sabemos que esta de u pues es la derivada de esta función multiplicando a todo. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Primero tenemos que tomar en cuenta a qué es igual la tangente. Mientras que estas se llegan a través de límites, esta se llega a través de ellas dos. ¿Cómo? Yo sé que la tangente de un ángulo es igual a que yo tenga el seno de x entre el coseno de x. Entonces, si yo voy a derivar esto, yo tengo que derivar esto. ¿Ok? Hasta ahí imagino que vamos bien. Lo voy a dar la oportunidad que lo copien porque ahorita voy a desarrollar toda esa derivada. ¿Okay? Voy a borrar esto y esto y esto. Quedamos entonces que nosotros convertíamos tangente como la derivada respecto de x de la división del seno de x entre el coseno de x. Esto es igual para mí, lo más fácil, coseno al cuadrado de x. Y luego tengo aquí arriba coseno de x por la derivada respecto de x del seno de x. Menos el seno de x por la derivada respecto de x del coseno de x. Esto es igual, la derivada del seno es coseno, coseno de x por coseno de x menos
seno de x por menos seno de x. Menos por menos me va a dar más. Hasta ahí ya estamos viendo algo. Entre el coseno al cuadrado de x. Coseno por coseno me da coseno cuadrado. Menos por menos me da más. Seno por seno, seno cuadrado de x. Entre el coseno al cuadrado de x. Los voy a dejar que lo copien. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Esto me va a dar como el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Hay una identidad trigonométrica que me dice que coseno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Tenemos el mismo ángulo? Sí, ambos ángulos son x. No importa lo que valgan, como son iguales, si yo subo la x de coseno, tiene que subir la misma cantidad la x de seno. Así que esto va a ser igual a coseno cuadrado de x y 1 entre coseno cuadrado de x. Luego, hay otra identidad que me dice que la secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno del ángulo. Usando leyes de los exponentes, yo voy a hacer lo siguiente. 1 entre coseno de x al cuadrado. ¿Por qué así? ¿Cuál es el cuadrado de 1? 1. Así que yo puedo decir que este 1 está elevado al cuadrado. Y si el coseno está elevado al cuadrado, yo puedo separar ese cuadrado entre las dos. Esto me va a dar entonces que yo tenga secante de x al cuadrado. Por lo cual, yo voy a tener secante cuadrada de x. Y de ahí viene esta regla de derivación. Les doy oportunidad que la copien. Y vamos a hacer un ejemplo de ella. Voy a borrar todo, ya tenemos la regla. Y ¿cuál sería bueno? ¿Cuál sería bueno? Vamos a hacer algo más sencillo. Mi f de x es igual al coseno de 2x por la tangente de x cuadrada más 3. Entonces, esta es mi función de x. Yo voy a usar una u y una v. Mi u va a ser 2x y mi v va a ser x cuadrada más 3. Para que yo pueda escribir lo siguiente.
mi f' de x es igual a la segunda por la derivada de la primera, a la tangente de v por la derivada respecto de x, de u, de coseno de u, que u ya dijimos que era 2x, más mi coseno de u por la derivada respecto de u de mi tangente de v. Si se fijan, me falta algo aquí. Me falta la derivada de u respecto de x y de v respecto de x. Así que esto lo voy a reescribir de la siguiente manera. ¿Se va? Por la derivada de u respecto de x, ahora sí más mi coseno de u por la derivada respecto de v de mi tangente de v por la derivada de v respecto de x. Que esa es la derivada real de lo que estamos teniendo arriba. ¿Cuánto vale la derivada de u? Los voy a escribir aquí. Vale 2 y la derivada de v vale 2x. Es una derivada sencilla, ya la conocemos. Entonces, yo voy a escribir lo siguiente. Mi f' de x va a ser igual a mi tangente de v, la derivada de coseno menos seno por menos el seno de u. ¿Por cuánto dijimos que vale de u respecto a x? Por 2 más el coseno de u, la tangente vale secante cuadrada de v la derivada de v vale 2x. Luego, oportunidad de que lo copien, voy a reescribir arriba ya sustituyendo todos los valores. ¿Okay? Esto se va, ya no lo uso. Esto también se va. Así que mi f' de x va a ser igual a mi tangente de x cuadrada más 3. Bueno, esto va a ser igual a menos tangente de x cuadrada más 3 por el seno. Bueno, para ser reales, esto va a ser a menos 2 tangente de x cuadrada más 3 seno de 2x, que es esta parte que tengo aquí, es eso azul, más el coseno, bueno, más 2x coseno de 2x por la secante cuadrada de x cuadrada más 3. Lo puedo reescribir factorizando este 2 que está aquí, que es como un factor común.
a 2 veces x coseno de 2x secante cuadrada de x más cuadrada más 3 menos la tangente de x cuadrada más 3 por el seno de 2x. Y esta última parte es el resultado de mi derivada de esta función. Les doy la oportunidad de que lo copien. Pero no taparles mucho. Bueno, como ven, es sencillo en realidad derivar funciones trigonométricas. Yo la compliqué porque ya les di directamente cómo es la función que van a evaluar. Mientras sean x normales, no deben de tener ningún problema. En mi caso, pues yo les convertí esas x en funciones, en una segunda función, para que se vea realmente el uso de la derivada de la función trigonométrica. Las reglas siguen siendo las mismas para una multiplicación, una división, una suma de funciones, no se afectan. Solo hay que checar si en algunos casos no hay equivalencias entre ellas. Si las hay que usar las identidades trigonométricas correspondientes. Aquí puede haber algunas, yo no las hice porque quería poner totalmente lo que era. Por ejemplo, esta, yo sé que es 1 sobre coseno cuadrado de esta función, pero no puedo eliminar nada porque no tienen el mismo ángulo. Mismo pasa aquí. Lo único factor común que había en todo esto era este 2 que acabo de sacar. Es lo único. Yo normalmente me gusta lo más resumido posible los resultados o buscarlo el menor tamaño posible, factorizar lo más posible, como se vio en en el ejemplo anterior. Que se vea sencilla la función. Bueno, esto sería todo por este video. No me queda más que despedirme. Espero se entendiera bien todo estas 3 funciones. El siguiente video veremos las otras 3 funciones trigonométricas que nos faltan. Les recalco, no podemos afectar el ángulo, por eso las convertimos en U y en en V. Siempre hay que mantenerse el mismo ángulo en todo caso. Porque si lo afecto ese ángulo cuando haga la derivada, estoy cambiando el punto. Por ejemplo aquí, este 2x no puede entrar a multiplicar a esto, ni a esto, porque cambia el punto. Recuerden que este 2x está dentro de una siguiente función que está trabajando sobre él. Igual este x cuadrado más 3 está dentro de una función que está trabajando sobre él. Este cuadrado que tiene aquí no afecta a esta, solo afecta al resultado de cuando evaluamos esta función. Mismo caso aquí con el 2, no puedo aplicarlo a ninguno de ellos, ni el signo negativo meterlo dentro de las funciones, porque estoy esperando el resultado de esa función. Con esto dicho, no me queda más que decirles que espero se encuentren bien y nos vemos pronto. Hasta luego.